Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a estar acomodándonos y comenzar nuevamente en relación a lo que venimos desarrollando. No quiero perder el impulso, como se suele decir, de lo que venimos desarrollando en relación al libro de Hechos y a esa parte donde nos quedamos y cuando Pedro le predica el Evangelio a Cornelio. Y meditar, porque hay tanta simpleza en esa parte, en esos versículos, el 42 y el 43, pero hay tanta profundidad a la vez. Y como consejo pastoral siempre hablando, venimos buscando también que la palabra de Dios pueda transformar sus vidas, transformar la nuestra, pero sobre todo llevarnos a las verdades, aunque parezcan básicas del Evangelio, porque estamos en tiempo, hermanos, donde se está diluyendo todo eso. Realmente son tiempos donde cada vez se predica menos el Evangelio, cada vez se entiende menos del Evangelio, de las buenas nuevas. Y buscamos realmente que cada uno esté preparado para presentar defensa, para que tenga las herramientas también y entienda esto y pueda compartirlo con otros en el lugar que le toque, en la oportunidad que el Señor pueda abrir. Es nuestra responsabilidad y es nuestra tarea. En Marcos 16:3 dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta bastante sencilla, le preguntó: ¿quién dicen que soy? Y esas son de estas preguntas sencillas las que también definen, no solamente en base a lo que es Él, lo que realmente somos nosotros. Pero para eso, primeramente, el hombre tiene que entender quién es Jesús. Esa es la gran pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para el mundo? Y yo estoy seguro que si miráramos, hiciéramos, englobáramos en líneas generales lo que piensa la gente de Jesús, quién es Jesús, muchos encontrarían esta respuesta. Para muchos sería el sufrido, por así decirlo. Porque para muchos Él es una persona que sigue colgada en esa cruz. Es Él que sufrió. Y lo identifican con el sufrimiento. Para otros, Él es el permisivo. Y lo hacen bajo el concepto de Cristo es amor. Entonces significa eso que Él me da libertad, me da el permiso bajo ese amor. Cristo es el que me da la libertad para ser lo que soy. Porque Él me ama. Para otros podría ser el protector, su amuleto para que le vaya bien. Cristo es de cierta forma su amuleto para que le vaya bien. Otros van a responder, si le preguntas quién es el Cristo, quién es Jesús, te van a decir un buen tipo. ¿Han escuchado eso? Un buen tipo, un líder espectacular, el revolucionario de aquella época contra los romanos. Muchos van a responder de esa forma. Otros lo van a ver como un buen maestro, un pensador, así como Aristóteles, un filósofo, alguien que tenía un pensamiento y que impactó con ese pensamiento el mundo de su época y sigue impactando como otros pensadores hasta el tiempo de hoy. Y así podríamos ir viendo, porque realmente el hombre se caracteriza muchas veces por tratar de definir quién es Dios. Otros te van a responder y te dirán, es el Hijo de Dios, el Salvador, Dios hecho hombre, etc. Pero muchos de los que esos te van a responder tampoco van a entender qué implica lo que están diciendo. Y si tú le preguntas, ¿qué significa que Cristo sea el Hijo de Dios? ¿Qué significa que Cristo sea tu Salvador? ¿Qué significa que Cristo sea Dios hecho hombre? No van a tener la más pálida idea. Pero sí es un eslogan, una frase que se la han aprendido y la conocen
muy bien de tantas veces escucharlas en ciertas fechas. Ahora yo te quiero hacer una pregunta y por favor quisiera aquí, solo brevemente, 3, 4, 5 personas me respondan, ¿quién es Jesús para el mundo? ¿Qué piensan ustedes? 3 o 4 que me digan, ¿quién es Jesús para el mundo? Según lo que dice la Biblia. ¿Quién es? No hablen todos a la vez. Una pregunta muy, muy fácil, muy sencilla. 3 hermanos. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús para el mundo? Salvador, Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Alguien más? Profeta. Cerramos ahí un poco la encuesta para no, porque estoy lleno de tantas manos que se han levantado para decir cómo se dice. No puedo escucharle a todos. Pero fíjense y sean sinceros consigo mismos. Y pregúntense lo siguiente. ¿Quién en su mente dijo un juez? Bien. ¿Quién dijo en su mente Cristo es juez? Pocos, ¿verdad? Y Cristo no es solamente Salvador. La Biblia dice que es Salvador y juez. Y esto vamos a estar hablando un poquitito hoy, profundizando. Porque de cierta manera, el concepto que hemos agarrado, el concepto que ha agarrado el mundo es solamente de ver un lado de la moneda y de ver a Cristo en el buen sentido como el Salvador, pero no lo ven como el juez. Y de hecho para el mundo realmente ese es el juez, principalmente para el mundo. Y hoy vamos a estar desarrollando sobre eso, porque Cristo es nuestro Salvador y juez. Y ahora sí, yendo a Hechos capítulo 10, 42, que era lo que estábamos hablando, versículos 42 y 43. Este es Pedro, cuando estaba explicándole a Cornelio, ¿se recuerdan? Habíamos estado en esos versículos y dice el versículo 42 en adelante, dice lo siguiente, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos qué cosa, y acá viene el desarrollo que yo vengo desarrollando y sentando y que queremos y quiero dejar bien en claro. Hechos 10, 42 y 43. ¿Qué nos mandó que predicásemos y testificásemos? Ahí está la respuesta. Que Él es el que Dios ha puesto, ¿por qué? Juez de vivos y muertos. Juez. ¿Verdad que cuesta a veces en la mente mirar a Cristo como juez? ¿O me equivoco? Pero la Biblia dice que Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos. No solamente dice en este versículo Pedro y después desarrolla en el versículo 43 el lado de Salvador, sino que también en 2 de Timoteo 4, 1, cuando Pablo le escribía a Timoteo, le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Quién va a juzgar? Jesucristo. A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo tenía bien en claro, y después termina ese versículo, esa parte del versículo 5, fíjense, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista, y a eso se refiere. Y él lo centra teniendo el pensamiento de que tienes que predicar y tener también presente que Él es el juez de vivos y muertos. Él es el juez. Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. De hecho, no voy a entrar aquí, otro domingo voy a estar hablando, pero que principalmente hay 3 juicios que atañen, y los digo así de forma muy rápida y general, no quiero confundir y entrar en eso. El primero es
es un juicio, ¿no? Un tribunal de Cristo para los creyentes. El segundo se refiere a las naciones y el tercero es el de los incrédulos ante el gran lago, ante el gran trono blanco. Son los tres principales juicios, pero eso lo voy a desarrollar después. Lo que yo quiero que tengan en concepto ahora y me vayan siguiendo en el pensamiento es que dejemos de mirar por un momento solamente a Cristo como un Salvador, lo cual es, y gloria a Dios por eso, pero tengamos presente a Cristo como el juez de vivos y muertos. Porque eso es lo que dice también la palabra. De hecho, en Juan, y estoy poniéndoles argumentos bíblicos para que si alguien les dice también en algún momento, Ricardo, ¿por qué tú dices que Cristo es un juez? ¿De dónde tú sacas que Cristo es un juez? Estos son versículos que hablan de Cristo como juez. De hecho, él mismo dijo en Juan 5, 21 al 23, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este es Jesús. Él está diciendo, el Padre me dio todo el juicio a mí, yo voy a juzgar. Cuando tú pienses y cuando tú te imagines, y yo quiero que empiecen a imaginarse, porque ya sea como creyente o como no, tú te vas a presentar, nos vamos a presentar delante de Cristo como juez. Ya sea en un tribunal de Cristo para recibir recompensas o los que no creen para la condenación eterna. Y todos se van a presentar con cuerpos glorificados, dice la palabra. También voy a hablar algún día de eso. Pero quiero que entiendas que cuando mires a ese juez, cuando pienses en ese juez, es ese mismo Cristo que está crucificado, que resucitó, ese es el juez. Eso es lo que dice la Escritura. Cristo es el juez. De hecho, Hechos 17, 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en que va a juzgar al mundo. Esto no es un cuento. Dios ha establecido un día, así como Dios establece varias cosas. Dios estableció un día donde va a juzgar y lo va a juzgar por el Hijo, lo va a juzgar por Jesús, por Cristo. Ese concepto que te llenan las personas muchas veces, el pecador sobre todo, de que Cristo le me permite todo, que Cristo es amor, que Cristo no. Ese mismo juez es el que le va a condenar al infierno. Ese mismo Jesús que hoy están negando, ese mismo Jesús que se burlan y que no toman en cuenta, que lo desmeritan. Es ese Jesús el que va a juzgar la vida de todos. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la mía, la de todos. Sin excepción. Y no hay nadie que no se vaya a presentar delante de Él. De hecho, dice la palabra que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Dios ha establecido un día. Así también Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice en Hebreos 9:27? Después del juicio. Si hay alguien acá que cree en la reencarnación y eso, o si alguna vez se encuentran con alguien, que se pueden encontrar cuando testifiquen, que les va a decir, no, pero yo después vengo convertido en alguien mejor, o yo tengo otra vida y esto, y después que morí, vengo y me transformo en no sé, si fue mejorcito en ratita y si fui peor en gusanito o lo que sea. O todo eso que se ve de las reencarnaciones en las películas y en esto. Señores, no hay sustento bíblico. Dios ha establecido, así como estableció un día, Dios estableció un día y Dios estableció que muramos una sola vez y después, ¿qué cosa dice? El juicio. Nadie se va a salvar de eso. Y si esa persona sabe y te dice, sí, yo sé que voy a morir, tiene que saber y tiene que, aunque no lo crea, tiene que saber que va a ser juzgado. Todos van a ser juzgados. ¿Por quién? Por Cristo.
Al hombre le cuesta, hermanos, ver a Dios como juez. Aún más, y van a coincidir conmigo, le cuesta ver a Dios como alguien que condena al infierno, ¿cierto o no cierto? Cuando tú hablas y predicas y cuando estés hablando te van a decir, pero si Dios es amor, ¿cómo Dios va a condenar eso del infierno? Yo no creo que Dios me pueda condenar al infierno a alguien. ¿Han escuchado esa frase, esa respuesta? Yo no creo que Dios pueda mandar a alguien al infierno por toda la eternidad a sufrir, donde será el llanto, el crujir de dientes en fuego, donde esté pasando mal a alguien. Yo no puedo creer en ese Dios, te dicen. ¿Han escuchado esas frases, esas respuestas? ¿Y qué dice la Biblia? Por eso es siempre importante decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Será que el que Dios condena al infierno a alguien va en contra de su carácter de amor? ¿Va en contra de lo que es Él? ¿Va en contra de su justicia? De hecho, es tan curioso esto, acá un paréntesis, rapidito. La otra vez mirando así la televisión, pongo en el mediodía, estaba almorzando, y miro y pongo el canal enlace, y hay paso para a veces mirar lo que dice. No comparto, les aclaro mucho de lo que se dice ahí, casi nada. Y encuentro que hay unas preguntas y respuestas y hay como 4 pastores que están contestando de todas partes, preguntas de todas partes del mundo. Fue creo que el jueves, si alguien lo vio, fue el jueves pasado. Y en una de esas preguntas hace una pregunta a un oyente. ¿Dónde va la persona después que muere? Se pasaron el micrófono, son 4 pastores muy conocidos. Ninguno hablaron del cielo, ninguno habló del infierno. ¿Van a donde está Dios o no van ahí? Ese es el tipo de respuesta. Ninguno. Y hoy hay en el mundo y en muchas iglesias, y hay que tener cuidado, un pensamiento, una doctrina de que hablar del infierno, hablar del pecado, no, eso espanta, eso es mostrar el lado negativo cómo mostrar el lado negativo de Dios. Y el mundo necesita también entender que hay un infierno, hermanos. Dios dio el miedo y el temor también puso en el corazón del hombre, y el principio del temor es la sabiduría, para que realmente entienda y dimensione cuál va a ser su destino si no acepta a Cristo y entienda eso, porque el infierno es real. La ira de Dios que estamos hablando como juez es real. Cristo la habló, Cristo la predicó, Cristo la enseñó. En Lucas 12, 4 al 5, se está distorsionando tanto muchas veces el Evangelio y le ponen a Cristo palabras y acciones, sacándole de contexto que difieren totalmente con lo que es su carácter, su naturaleza. Fíjense lo que dice Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y fíjese lo que les dijo Jesús. Jesús no le dijo, vas a tener todo bien, etcétera, lo que sea. Jesús fue directo y les dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Este es Jesús. Posiblemente si esto dijera hoy Jesús en muchas de esas iglesias, le diría, no digas eso, no hables de esas cosas, Jesús. Jesús dice, les voy a enseñar a quién tienen que temer. Porque esto no es un juego. Tú puedes estar distraído, el mundo puede estar distraído por muchas cosas, pero a la hora de la verdad hay un día que Dios estableció. Y tú no tienes ni idea de cuándo puede ser el día en que te tengas que partir para presentarte frente a ese juez. El infierno es real, hermanos.
la ira de Dios también es real. Solo hay dos opciones: justificado o condenado. Cielo o infierno. No hay punto medio. No hay purgatorio, la Biblia no habla de eso. No hay posibilidad de que alguien después ore por la persona que fue difunta o pague lo que sea, como estuvimos hablando el otro día en lo de la reforma. Justificado o condenado. Cielo o infierno. Solo hay una solución. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este es Jesús. Nos encanta decir Juan 3:16. Pero también en Juan, más adelante en los versículos, aparece este versículo de Juan 3:36. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué cosa está sobre él? La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre los pecadores. Ahora tú me puedes decir, que Ricardo, ¿qué significa eso de la ira? Y fíjense cómo estos versículos van de contramano contra todo ese concepto, y cuando lo encuentran unas personas que dicen, Dios es amor solamente, en el sentido equivocado, porque sabemos que Dios es amor y es su principal atributo, pero en el sentido que ellos lo utilizan, Dios nunca me va a hacer daño a mí. Yo por eso sé que voy a estar con Él en su presencia, porque yo soy bueno. Después vamos a hablar de nuevamente, otra vez que tenga sobre el concepto de ser bueno. No, Dios no me va a hacer nada. Yo creo en el Dios que es pura bondad, puro sufrimiento, que Él no me va a condenar. Eso del infierno no me hable, porque no es cierto. Eso es un invento de hombres. Yo no creo en ese Dios, dice. Abraham, para dimensionar lo que es la ira de Dios, porque a veces no dimensionamos, porque pensamos, otro error del hombre es pensar que la ira de Dios es, Dios está enojado y me mira con enojo. Y me está mirando con enojo y eso es. Sí, Dios se enojó y me da un chachá y está airado. Está ese Dios a veces que aparece, que muestran algunos dibujitos, películas que Dios mira así y te tira como un relámpago y estás medio airado. Hay gente que piensa eso. Pero miren lo que dice la Biblia para que se entienda y se dimensione lo que es la ira de Dios. Acompáñenme a Isaías 13, versículo 6 en adelante. ¿Quieren dimensionar lo que es estar bajo la ira de Dios? ¿Quieren conocer este lado también? Este es Dios. Este no es un invento, esto es Dios. Esto es Cristo juzgando. El mundo se quedó con el Cristo entrando en un burrito, no sobre el Cristo que viene en un caballo. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. No es poca cosa, ¿verdad? Este es Dios. Este es Cristo. Hay un día, el día del Señor, el día de Jehová, que engloba varios acontecimientos, pero este es Dios, este es Cristo, este es el juez. Pero ese juez helado no se muestra muchas veces. Y el pecador debe de entender que ese lado existe. Mateos 13, 49, 50 dice, así será el fin del siglo.
Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No es poca cosa, ¿verdad? Pero también Dios es un Dios de salvación, como decía Pedro. Ahí en el 10, 42, 43. Pedro había mostrado y le estaba diciendo a Cornelio y a todos ellos, este Cristo lo ha designado como juez. Pero también lo muestra después de haber mostrado al Cristo juez, después de haber mostrado, tocado el tema de juez, le muestra al Dios de salvación. Porque en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el corazón de Dios, Él dice, y ese es el mensaje, dice, yo soy justo precisamente y el juicio de mi justicia es la condenación y el día, y todos aquellos, va a haber un momento en que ya no va a haber más misericordia en ese sentido. No más. No más ignorarme, no más eso. Voy a juzgar con justicia. Pero mando, y dice que ruega por medio de nosotros, arrepiéntanse. No es necesario estar bajo la ira de Dios. Hay salida para eso. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador para perdón de pecados y para librarse de la ira venidera. Lo lógico debería ser el corazón del hombre. ¿Cuál sería de ser la respuesta? Sí. Pero aún así, el hombre dice, no. Yo voy a seguir mi camino. Eso es puro cuento. Y el infierno va a estar lleno de esas personas. El infierno va a estar lleno de esas personas. Dios es un Dios de salvación. ¿Salvos de qué? ¿De las drogas acaso? ¿De la pobreza? ¿De un divorcio? ¿No? Salvos de la ira de Dios. Cristo nos salvó de la ira de Dios. Y nos hizo nueva criatura. Y nos adoptó. Y en este mundo nos guarda, nos presenta, preserva, nos da la libertad de ya no estar esclavos del pecado, sino ser su esclavo, porque la palabra Señor también es esclavo. Somos esclavos de Cristo. Él es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey. En 1 Tesalonicenses 9:10 decía Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que dice el versículo, quien nos libra, ¿de qué cosa? Del alcohol, de un mal matrimonio, de un divorcio, de una pelea. ¿Nos libra de qué? De la ira venidera. Por supuesto que cuando Dios toma a Cristo, toma el control de nuestra vida, ¿no? Tenemos la capacidad de pelear y luchar en el espíritu contra todo lo que sean los ataques del enemigo. Pero lo principal que el hombre pecador debe entender, que le libra de la ira venidera. Y eso no es poca cosa. Por eso Pedro decía en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Marcos 1:15, él decía mismo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. ¿Crees esto, hermano? ¿Es este el Evangelio que has escuchado en tu vida? Si es así y lo has creído, gloria a Dios. Si estás en el grupo de aquellos que nunca han visto a Cristo como juez y como su Salvador, yo quiero decirte en el nombre del Señor y extenderte esa invitación todavía amorosa de parte de Él, ese mandato de Él: arrepiéntete y cree. Hoy es el día de la salvación. No te voy a pedir que levantes la mano o algo en ese lugar, porque esto es algo que en tu corazón tú tienes que meditar, y es el Espíritu Santo el que tiene que traer convicción de esto a tu vida. Y así como dice la palabra, si realmente en tu corazón tú entiendes eso y te arrepientes y crees y confías en Cristo, ese Jesús ya no va a ser tu juez en ese sentido, va a ser tu Salvador. Va a ser tu Salvador. Y Él quiere salvar. Este es el tiempo de eso. Ese es el tiempo que Dios le dio a su iglesia y le encomendó por eso esa tarea, ese privilegio de ir y comunicar esta nueva noticia. Reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. Ese es el testimonio que tenemos que dar, de decirle al mundo y alertarle, decirle: miren, hay un día en que Dios va a juzgar esto con su ira. Dios no se queden con eso de que Dios permite todo y que va a pasar por alto todo. Tú no eres un buen tipo, no sácate eso de la cabeza de que tú eres bueno y por eso Dios te va a perdonar. No es así, la Biblia dice otra cosa. Está establecido que mueras una sola vez y después el juicio. Hay un juicio, y si hay un juicio significa que vas a rendir cuenta y te vas a presentar ante ese Cristo que tú piensas que es puro amor. Es amor, pero también es un juez. Y Él conoce toda tu vida y vas a rendir cuenta. Y si no creíste en Él, porque ese es el privilegio. Fíjense lo perfecto que es el plan de Dios, que Él pone mismo, es el juez, el mismo que sufrió todo el castigo, el mismo que sufrió toda la mayor injusticia del mundo, es el que se pone como juez. Y eso le da la capacidad a Él y el derecho, y nadie le puede decir de salvar o de condenar. Y nadie le va a poder decir nada. Nadie. Él tiene el derecho de salvar o de condenar. Él tiene la autoridad para hacer eso. Piensa en eso, hermano. Piensa, querido amigo, que hoy tal vez no estés visitando, si todavía no has tenido a Cristo en tu corazón, piensa en estas palabras, porque por estas palabras vas a ser juzgado también. Vamos a ir preparándonos para el partimiento del pan. Y mientras nos vamos preparando, yo quiero que, inclusive, al meditar en esto, queridos hermanos, abramos nuestras Biblias en Lucas 4. Quiero compartir este versículo 16 al 21. Este versículo, Lucas 4, 16 al 21, tan interesante. Una vez compartí de esto en un partimiento del pan, porque resume un poco estas dos figuras de Cristo. Y dice lo siguiente. Versículo 16. Vino Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto no es coincidencia, hermanos. Todo lo que hace Jesús, siempre cuando viene la palabra, todo obedece a un propósito. Cada palabra, cada versículo, cada situación está pensada en la soberanía de Dios y obedece a un propósito. Y él abre Isaías y empieza a leer Isaías 61, 1 y 2. Lo van a encontrar eso después en su Biblia.
Y él desarrolla lo siguiente y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí viene, a predicar el año agradable del Señor. Y esta es la primera parte que resume realmente lo que Cristo estaba haciendo. Él vino a predicar las buenas nuevas. ¿Alguien encontró Isaías 61:2 para ver la frase siguiente que Jesús omitió? ¿Quién me la puede decir? A continuación de donde dejó, Cristo dice que llega ahí y ¿qué hace? Fíjense, y él enrolla el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y fíjese, ¿por qué Jesús no continuó el relato? ¿Qué es lo que decía Isaías 61:2? Que él ya no lo dijo. Él va, lee Isaías, abren el rollo, lee, ¡pum!, para a mitad del versículo. Y dice, hoy se ha cumplido este día. La segunda parte no la dice. ¿Quién me dice lo que decía la segunda parte? El día de venganza del Dios nuestro. Puedes leer todo hacia atrás un poquito. El 61:1. Ahí. ¿Sí? Él omite hablar y días de venganza de Dios nuestro. Porque eso corresponde a su segunda visita, a su regreso. La Biblia nos muestra que nosotros vamos a ser arrebatados, no vamos a pasar por esa gran tribulación. Y el Señor, cuando pise por segunda vez la tierra, va a dar inicio a todo esto que habla acá. Y Él cierra eso, porque ese tiempo no era el que estaba aconteciendo ahora. Ahora era el tiempo de las buenas noticias. Ahora era el tiempo donde Dios estaba ofreciendo al mundo perdón de pecados y salvación y vida eterna. Con ese pensamiento quiero pedirles ya para ir participando de estos símbolos, siempre recordándoles, así como estábamos hablando, que este es un privilegio para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, que hemos abrazado esta fe, que hemos abrazado el bautismo, que estamos en comunión. Así que les ruego para que no agarrar juicio si tú no te has bautizado, si tú no estás en comunión en ese sentido, con alguna disciplina o algo, no participes, o si es el momento que consideras de poner delante de Dios tu situación, pero esto es un privilegio para los creyentes. Pero también, si hay alguien aquí que no, vuelvo a decir, que no está entendiendo y apropiándose de esa salvación, a Él le digo en este momento en el nombre de Cristo Jesús, a ti te hablo, entrega tu vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Que el Señor les bendiga grandemente. Por favor, si pueden rápidamente.